Llevo semanas, al igual que ustedes, escuchando el tema del huachicol fiscal, meses, y cada día me encuentro con información que me parece todavía más escandalosa que la que había visto el día anterior. Es más, incluso esta comparecencia que hicieron los funcionarios de Hacienda, la Comisión de Hacienda, el día de hoy en la Cámara de Diputados, me parece un escándalo. Es que es un escándalo y yo no sé por qué en México somos tan tibios que no estamos en este momento parando de culo el país. Fíjense nada más qué estupidez y cómo tratan de minimizarlo. Resulta que dos diputados, los dos del cártel del PAN, le preguntan a los funcionarios de Hacienda que cómo es posible que después del año 2021, en los reportes que entregaba Hacienda, que hacía públicos, hayan dejado de incluir una pequeña hojita, es una hoja en la que se notaba perfectamente que de pronto, de manera esporádica, había crecido la importación de aceites y había decrecido la importación de combustibles. Dice un diputado, Homero Ricardo Niño de Rivera se llama, del PAN, que ese documento que les entregaban, como es obligatorio por parte de los funcionarios de Hacienda, dejó de existir después del año 2021. Es decir, el último año que supieron esto fue en 2021, 2022, 2023, 2024 y 2025, que acaban de entregar, ya no viene. Si cualquiera hubiera consultado esos documentos que dolosamente ocultaron, esa hojita, se habría podido dar cuenta, caray, los mexicanos están comprando mucho aceite. Y mira, cosa curiosa, están dejando de comprar combustibles a Estados Unidos. Qué curiosos son los mexicanos. ¿Quién sabe qué estén haciendo? ¿Inventaron los automóviles de aceite? ¿Se dan cuenta? Todo esto trae detrás a un montón de funcionarios e instituciones, como la Secretaría de Hacienda, que ayudaron a ocultarlo. Porque esto hubiese llegado a la Comisión de Hacienda del Senado de la República, de la Cámara de Diputados, y los de la secta se habrían hecho pendejos, como por ejemplo se hizo hoy Reginaldo Martínez, que es un imbécil, aplaudiendo lo que están haciendo los funcionarios, diciendo que esto viene desde antes, que les quede claro, y se lo repiten 2 o 3 veces el día de hoy. Esto no se podía hacer en los sexenios anteriores. Esto empezó a importarse a partir de 2017. O sea que se aventaron, póngale con el delincuente Peña 1 año y medio haciendo el negocio, pero el grueso del huachicol, cuando se destapa esta creciente ansiedad de los mexicanos por comprar aceites y decrece esta necesidad repentina de dejar de depender de los combustibles de Estados Unidos, eso fue a partir de 2018, 2019, 2020, 2021, 2022. O sea, quieren culpar a otros de un atraco, el más grande que ha existido en México. Quieren culpar a otros de lo que ellos hicieron. Y no que los otros sean peritas en dulce, son unos delincuentes todos. Pero el atraco del huachicol, es exclusivamente de la secta. Aunque digan que no. ¿Por qué quitaron ese documento? Pues para que no se viera. Y todo coincide. Dice Cabeza de Res que él le presenta la primera información al gusano barrenador en 2020 a finales. A partir de 2021 ya no aparece el documento que tenía que reportar Hacienda. ¡Chin! Ya se dieron cuenta. No, vamos a esconderlo. Son unos miserables. ¿Y saben con qué se la quita? Ahora van a escuchar ustedes al subsecretario de Ingresos. Pónganle atención. La parte final de su intervención es una belleza. No, es de que, con la presidenta Claudia sí estamos haciendo cosas bien buenas. Fíjense, hemos decomisado 60 millones de litros de combustible. Ya, ahí les va un dato, que no les sorprenda.
uno solo de esos buques que entraron con huachicol, que de la red del huachicol fiscal de Tamaulipas, solo del de Tamaulipas, entraron más o menos 30, uno solo de esos buques puede transportar 100 millones de litros de combustible. O sea que estos pendejos festejan que decomisaron una cantidad ínfima, lo de menos de un buque. O sea, han decomisado lo de menos de un buque. Solo de esta red entraron 30. Es una locura. ¿Por qué no está enojada la gente con esto? En mis años de vida nunca vi un robo tan descarado, tan flagrantemente ejecutado y descubierto, expuesto, señalado desde hace mucho tiempo, y en el que hasta el día de hoy no haya un solo funcionario de arriba en la cárcel. Ni uno. Y el gusano rascándose la panza. Y los hijos multimillonarios. Y Adán Augusto, y Requena, y Américo Villarreal, y toda la bola de lacras. Es un escándalo. No les entra en la cabeza, adoctrinados, que esto es un escándalo, que se robaron, y aquí lo reconoce, ya con datos oficiales de la Secretaría de Hacienda, en un sexenio se robaron 600,000 millones de pesos solo en esta red. ¿Quién sabe de cuánto sea el despojo? Escuchen lo que dicen los dos panuchos delincuentes, también pues son del PAN, y las estupideces que contesta el subsecretario de Ingresos. Yo, primero que nada, les recordaría algo que hablamos. Como ustedes saben, hace una semana estuvo el secretario de Hacienda compareciendo en el Pleno de la Cámara de Diputados y le decíamos que este tipo de ejercicios son ejercicios de control constitucional, son ejercicios muy importantes en la democracia. Aquí ustedes vienen a que se encuentren dos poderes, pero sobre todo vienen a rendir cuentas. Es un ejercicio de transparencia. Este ejercicio no se agota si ustedes no responden lo que les preguntan los diputados. Es muy importante que eso quede claro. Y lo digo porque estuvimos horas hablando con el secretario de Hacienda la semana pasada y no nos respondió ni una. Quiero dejarlo muy claro, ni una sola de las preguntas que teníamos. Hay muchos temas que podemos platicar. Por supuesto, la deuda que se ha duplicado, digan lo que digan, pues se ha duplicado. El famoso déficit fiscal, que no han logrado ni siquiera cumplir ustedes las metas que se habían propuesto en su reducción. Sin duda podríamos hablar mucho aquí del aumento de impuestos que proponen en el paquete y de los nuevos impuestos que vienen proponiendo ustedes en el paquete. Pero de lo que yo creo que tenemos que hablar, creemos nosotros que tenemos que discutir largo, es del contrabando de combustibles. ¿Por qué? Porque prácticamente todos los días la presidenta de la República nos anuncia en las conferencias de la mañana que este gobierno está desmantelando una red de contrabando de combustible que ha defraudado a la hacienda pública. Y les voy a dar todo lo que les voy a decir, por favor. Todo son cifras de ustedes, del gobierno, de la fiscalía, de la presidenta de la República. Todo lo que les voy a decir es de ustedes, es una investigación de ustedes, de este gobierno. Nos han dicho que estamos hablando de cifras cercanas a los 170,000 millones de pesos solo el año pasado. Nos han dicho que estamos hablando de un fraude monumental de casi 600,000 millones de pesos en el sexenio de López Obrador. Nos lo han dicho ustedes. Quien está desmantelando la red fraudulenta de contrabando de combustible del sexenio de López Obrador es este gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. No puede ser que vengan ustedes aquí y hablen durante una hora han hablado y dedicaron, lo conté, 30 segundos a tratar
el tema del contrabando de combustible. Es, por decirlo menos, inaceptable. Es de lo que tenemos que estar discutiendo aquí. Estamos hablando de cientos y cientos de miles de millones de pesos defraudados. Es el robo del siglo. Es quizás el robo más grande de la historia de este país, dicho por este gobierno. Entonces, si el contrabando de combustibles entra a través de las aduanas de este país, y las aduanas de este país es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda, es inaceptable que venga el secretario la semana pasada y que vengan ustedes esta semana y no se hable de este tema que depende absolutamente de la Secretaría de Hacienda. Déjenme otra vez hablar de números de la Secretaría de Hacienda. En el informe tributario y de gestión que elabora cada trimestre el Servicio de Administración Tributaria, desde el inicio del sexenio de López Obrador empezaron a reportar las cifras de contrabando de combustible y el incremento de la importación de aceites en este país. Ojo, son cifras de ustedes, reportes del SAT, reportes de Hacienda. Empezó el gobierno de López Obrador y para los 3 años, la mitad del sexenio, el contrabando de combustible se había incrementado en 100%. Ustedes lo dicen. El incremento de la importación de aceites se incrementó en algunos meses en 200%. Todo esto no generó alarmas en el gobierno de López Obrador ni en la Secretaría de Hacienda. Estas cifras reportadas por ustedes, que es una cosa increíble, ¿cómo el contrabando creció un 100%? ¿Por qué? ¿Por qué los aceites que se importan en este país crecieron en 200%? Bueno, ¿saben qué provocó la alarma? Estas alarmas, ¿sabes qué provocaron? Que la Secretaría de Hacienda dejó de informar esto. Y si entonces nos vamos a los informes tributarios y de gestión del SAT del resto del sexenio, resulta, aquí los tengo todos, del resto de los 3 años de López Obrador, resulta que arrancaron esta hojita y ya no la reportaron. Lo que provocó el incremento es que dejaran de reportar el contrabando de combustibles. Y claro, la consecuencia, según la presidenta de la República, es que es el robo del siglo del sexenio pasado y defraudaron al fisco por 600,000 millones de pesos. La pregunta que les queremos hacer concretamente en Acción Nacional es que si ustedes nos hacen el favor de reportarnos, de informarnos aquí, ¿qué pasó con el resto de los años del sexenio de López Obrador? Seguramente está en los sistemas del SAT y de la Secretaría de Hacienda, porque, insisto, se dejó de reportar, así, nada más, de un día para otro. Por favor, es muy sencillo, que estas gráficas nos las completen y podamos entender qué pasó con este fraude monumental del contrabando de combustibles. En los 30 segundos que le dedicó la procuradora, habló de 100 querellas, el secretario de Hacienda ayer en la Cámara de Senadores habló de 100 querellas, hablaron de 16,000 millones de pesos de defraudación en estas 100 querellas. Pues no sé en qué mes hayan sido los 16,000 millones, porque al año son más de 150,000 millones. Háblenos más de esto, platiquemos el resto del día de este fraude monumental, por favor, vale la pena. Gracias por acompañarnos en esta comparecencia. Sí. Pero pues entraría con el primer tema que fue recurrente en todas las preguntas, que es el tema del contrabando de combustibles. A ver, primero, como también lo comentó el diputado Jericó y algunos de ustedes, pues es un problema histórico. O sea, no fue del sexenio pasado, no está siendo este sexenio. La realidad que al igual que el contrabando de otros productos, es lo mismo el contrabando de hidrocarburos. Y además el otro tema relevante, pues que directamente con el liderazgo de la presidenta se está trabajando en un grupo interinstitucional, porque es una problemática que realmente incide en varios temas, ¿no? Por supuesto que está el tema de seguridad,
el tema de economía, el tema hacendario, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es un tema que estamos tratando con la mayor prioridad y de forma pues muy puntual a través del liderazgo de la presidenta. La vez pasada también si bien no lo hemos abordado tanto aquí como señalaba el diputado Ricardo Niño de Rivera, en la sesión de aduanas se tocó este tema, a lo mejor no con la amplitud que ustedes quisieran, pero con un poquito más de profundidad, y se señaló todas las acciones que se está haciendo desde el gobierno federal. Inclusive desde el sexenio pasado, la cantidad de decomisos que se han hecho y las querellas que se han presentado, que ya también presentó la Procuradora Fiscal, y que, como ustedes saben, pues no, para poder integrar una demanda de este tipo, pues se tiene que tener una investigación que no necesariamente la puedes integrar en un mes, ¿no? Entonces, pues muchos de los resultados que se están viendo ahorita y las querellas que se están integrando, pues tienen que ver con investigaciones del pasado. También comentábamos, y el secretario lo reiteró ayer, que parte de los resultados concretos de esta estrategia es que particularmente los impuestos provenientes de aduana representan o han incrementado en este año más de 200,000 millones de pesos. Claramente no todos vienen del combate al huachicol, pero sí una parte importante. También en la sesión de aduanas comentábamos que las propuestas que nosotros ponemos a disposición de ustedes para su discusión, pues tienen que ver con una causalidad, y particularmente en la parte de aduanas y contrabandos, pues, lo que vemos es que además de la interacción de los funcionarios públicos y las fuerzas de seguridad, también hay un elemento clave en todo este proceso, que son los agentes aduanales, porque los agentes aduanales tienen una patente que les otorga el gobierno federal, precisamente para ser los representantes de nosotros en las actividades aduaneras. Entonces, por eso una de las iniciativas más importantes que propusimos en la ley de aduana y que está a su consideración, precisamente pues es dar las responsabilidades que debe de tener cada uno de los jugadores. Y esto lo aclaro, sin deslindarnos de las responsabilidades que tenemos como funcionarios públicos. Entonces, con esto quiero decirles pues, que sí estamos trabajando en un equipo interinstitucional, que vienen investigaciones del pasado y que muchas de ellas están redundando en resultados actualmente, ¿no? Particularmente otros datos que se presentaron recientemente también por la presidenta. En este año además de las querellas que se han presentado, se han confiscado más de 65 millones de litros de hidrocarburos por esta situación de contrabando. Y lo reitero, así como se han también confiscado una cantidad muy importante de otros productos que siguen siendo contrabandeados en las fronteras del país. Nosotros lamentamos mucho que de esta hojita que se reportaba en el año 2021, que nos hablaba precisamente de la evolución del contrabando en nuestro país de combustibles, y se daba también cuenta del crecimiento de importaciones de aceites y lubricantes, se haya dejado de reportar durante el año 2022, 2023, 2024 y ahora en 2025. Por lo que agradeceríamos nos haga el alcance correspondiente la Secretaría de Hacienda o el SAT para que conozcamos cuál fue la evolución, porque no podemos creer que repentinamente los mexicanos comenzaran a comprar lubricantes y aceites de forma exponencial durante el año 2021 y se redujera el porcentaje de importaciones de gasolinas y de combustibles. En ese sentido, nos gustaría conocerlo. También, en el tema del huachicol, no podemos aceptar lo que nos menciona la Secretaría de Hacienda, porque este delito de contrabando se instituyó durante el sexenio del expresidente López Obrador. Aún a pesar de que la reforma energética se haya aprobado en 2013, los permisos de importación se generaron a partir del año 2017. Pero de todos estos años, el gran cúmulo de 6 años, de 8, le corresponden al sexenio del presidente López Obrador. Y las denuncias y la investigación se suscitó por la valentía del almirante Guerrero Alcántar, que fue el primero que comenzó a denunciar el delito de contrabando de combustibles y del huachicol y que lamentablemente hoy
está muerto, fue asesinado por esta banda de contrabandistas comandada por los Farías Laguna, sobrinos directos del exsecretario de Marina. Por eso la pregunta obligatoria es, ¿cuánto a partir de ahora, con el esfuerzo que hace la Secretaría de Hacienda, la Procuraduría Fiscal, el SAT, se podrá recaudar adicionalmente por el combate al contrabando de combustibles? De verdad que reconocemos el esfuerzo que hace la Secretaría de Hacienda, pero los números son muy fríos. De las 102 querellas que se han presentado, por 16,000 millones de pesos, apenas representa el 2.7% de los 600,000 millones de pesos calculados en contrabando y huachicol fiscal. Y de las 152 sentencias condenatorias que hay contra funcionarios públicos o privados, apenas, entendí, se han recaudado alrededor de 5,000 millones de pesos, se han regresado a la hacienda pública, lo que representaría menos del 1% del todo el contrabando que se ha hecho durante los últimos años. En esa forma, pues exhortamos al gobierno a intensificar su efectividad en el combate al huachicol.